Voces y pensamientos. Muy buenos días, tardes, noches. El día de hoy estamos aquí con un amigo, viejo amigo, que tengo el placer de conocerlo desde hace muchos años. Conozco al papá, a la mamá, porque hemos configurado experiencia, hemos ido construyendo historia, porque la historia es lo posible de construir. En esta serie de pláticas que vamos a empezar a tener con hombres y mujeres que se están atreviendo a pensar la vida desde las raíces profundas que los conecta con la madre tierra. Lo primero que queremos conocer es a las personas, los sujetos, los de carne y hueso. ¿Quién es Cristóbal Pérez Tadeo? Siempre comienzo con esto diciendo que soy hijo pues de unos indígenas chujes, campesinos, y por ende yo tengo que ser campesino, debo de ser campesino, no olvidarme de la tierra. Por ahí le comienzo, ¿no? Yeah. Soy Cristóbal, un indígena chuj, que vive en una localidad que se llama Nuevo Porvenir, del municipio de La Trinitaria de acá de Chiapas, que también trabaja la tierra, que siembra su maicito, su frijol, ya no mucho como antes, porque ya nos estamos también dedicando a esta cosa de la investigación. Estudié la primaria en mi localidad, la secundaria en otra colonia mexicana, así los llamamos, sí, aún en otra colonia mexicana, porque nosotros en el inconsciente de los chujes de este lado de México creemos que todavía somos parte de Guatemala, y eso es muy, muy, muy lindo, ¿no? A pesar de que ya han pasado más de 30 años de nuestra llegada a territorio mexicano, del refugio guatemalteco, no solo de chujes, sino de otros pueblos indígenas, todavía consideramos ser parte guatemalteco, a pesar de que tenemos nuestros documentos legales y somos nacidos acá en México, ¿no? Consideramos una gran mayoría ser parte de Guatemala. Antes, eso era un tema despectivo. Te dicen guatemalteco, ay, ¿por qué no? Porque en su momento, quizá eso significó discriminación, racismo, ¿no? Por toda la carga histórica que vivimos, ¿no? Despojo, en 1982, en los años 80, un presidente de Guatemala que se llamó Efraín Ríos Montt dijo, hay que matar a todos estos que se rebelan en contra, como todas las revoluciones, ¿no? Claro. Fueron desplazados, se vinieron a México, y eso fue algo que quizá se olvidó, se nos impuso, de que estamos entrando a un territorio nuevo, cuando históricamente el territorio de la antigua Balún-Canán, ¿no? Comitán, hasta los Altos Cuchumatanes, Guatemala, era territorio de comercio, de vida, de los chujes también. Claro. Hay toponimias actuales que dicen y que están en nuestro idioma. Luego estudié la licenciatura, ¿no? Sí. En Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural de Chiapas. Todo esto gracias a que mi papá y a que mi mamacita, ¿no? Siempre decían, tienes que salir adelante, la típica frase que nos dicen, ¿no? No tienes por qué ser como nosotros, no te tienes que quedar acá, tienes que ser alguien en la vida. Bueno, Cristóbal ya entró en un escenario demasiado profundo, demasiado intenso, y por eso quise iniciar esta charla, ¿verdad? Esta conversa, así de manera simbólicamente violenta, ¿no? O sea, porque sí, cuando nos preguntan quién es, o sea, como que uno se saca de onda. Pero qué bueno, ¿qué es lo que te pasa? Eso, de eso se trata. Porque se trata de hacer una conversación amena, que no estemos aquí sujetados a normas, ¿no? Sino más bien jalar los hilos de sentido que nos empiezan a habitar. Decía uno de mis maestros que cuando a uno nos preguntan, ¿y tú quién eres?
¿verdad? O como preguntan los argentinos, ¿y vos quién sos? Lo que uno hace es construir esa narrativa, ¿verdad? Y hablaste de esa historia que tú no la construiste, pero es tuya, es decir, la de tus padres. O sea, soy hijo de unos indígenas chujes guatemaltecos que vinieron a habitar este territorio, dices, ¿no? Y en ese momento recordé una frase de tu padre, por eso traía yo la frase de mi maestro, ¿no? De la historia que nos habita. Entonces tu papá decía en algún momento, es que nosotros, fíjate qué profundidad, nosotros caminamos en lo más profundo de la noche, bajo la lluvia, ¿sí? Sin conocer el camino. Y los hombres nos tocó venir rompiendo el cerco, porque atrás venían las mujeres y los niños y las niñas. Yo no sé si has escuchado esta frase de tu padre, no lo sé, igual y sí. Pero cuando te cuenta, cuando te habla de esa manera tu padre, ¿qué te evoca? ¿Qué te dice? ¿Qué te mueve? Creo que ya he pasado como varios espacios, varios momentos de contar esto, incluso en espacios así con algunos psicólogos, y por eso es que ahora no lloro, ¿no? Pero sí lo ha contado en muchas ocasiones. Pues pues son nuestros papás, es nuestra raíz, es nuestra cultura, ¿cómo no sentirlo? Incluso a mí me tocó estar en un campamento de refugiados todavía, y la situación era muy distinta. Imagínense que en ese tiempo ya se acordó los tratados de paz entre la guerrilla y el ejército guatemalteco, ¿no? Entonces la cosa estaba un tanto más en calma, supuestamente, ¿no? Imagínense en su momento vivir una guerra de ese tipo, personas que tienen un arraigo tremendo con la tierra, dejar su tierra de origen para ir y agarrar un horizonte distinto. Voy a decir una palabra. Lo chingón de nuestros pueblos es que conocemos nuestro espacio. Conocemos nuestro espacio. Y eso fue motivo quizá en su momento de resiliencia, ¿no? Porque si a nosotros ahorita que vivimos en la ciudad se nos va la luz, podemos llegar al centro. Se les fue la luz, caminaron a la oscuridad, y lo chingón de eso es que nuestros padres, nuestros abuelos conocían el monte, conocían a dónde iban, ¿no? Pero sí, caminar en la noche sin foco implica... Y bajo la lluvia. Y bajo la lluvia, bajo el miedo. Exactamente. Bajo el miedo de salvar la vida, ¿no? Claro, qué interesante, bajo el miedo, pero el miedo que no te paraliza. Exacto, eso. El miedo que te hace tener cuidado. Exacto. Para seguir caminando. Todos estos conocimientos que los vas adquiriendo desde el dolor intenso, ¿no? Por eso, cuando tú dices, ¿no? Esto ya lo he contado, lo he hablado, por eso ya no lloro, ¿no? Qué interesante, qué potente esto, porque ahí es en donde uno se da cuenta cómo nos está tocando la historia, porque es como que de repente, pum, se mueve, ¿no? Y yo lo que creo es que hay que atrevernos a tocar el dolor. Sí, en particular sí, pero a nivel colectivo, a nivel pueblo, eso está costando muchísimo. Claro. Porque tocar de nueva cuenta la herida es volver a vivirla, y ya no se quiere vivir. Y por eso es que ahora los chicos, la juventud chuj, yo no soy chuj, yo no hablo chuj, porque sus papás en su momento, como lo mencioné hace ratos, por querer salvar la vida, dijeron, mejor ya no hablo mi idioma, porque si lo hablo, ¿qué implica? Morir. En la presidencia estaba Salinas de Gortari, y para poblar la frontera dijo, bueno, hay unos refugiados guatemaltecos, si se quieren quedar, dejen de hablar su idioma y quemen su vestimenta y se vistan como mexicanos de la frontera, ¿no? Quizá en su momento implicó para que no se confundieran, para que se entremezclaran con los mexicanos, ¿no?
y que no entrara la milicia guatemalteca a asesinarlos. Pero ahí estaba la doble intención, ¿no? De dejar de ser indígenas, chujes. Claro. Porque si lo hablabas, entraban y te mataban, ¿no? En su momento yo dije a mis papás, ¿por qué no me enseñaron a hablar chuj? Y ellos, ¿qué me decían? Ya que tienes la oportunidad de aprenderlo. No querían abrir la herida, no querían resentir eso, solo me decían eso. Después, ahora sí te vamos a contar por qué no te enseñamos. Claro. Y ya después uno llegó y pidió disculpas. Perdónenme por mucho tiempo reclamarles esto, ¿no? Porque yo no sabía la historia que habían pasado. Quemen su ropa. En verdad, ¿tú qué crees que les estaban pidiendo que quemaran, Cristóbal? Su vida, su historia. Su historia, claro, yo creo que sí. Su cultura. Sí, pues. ¿Quieren ser mexicanos? Quemen su historia. Ajá. Quemen su lengua. Y si quemas tu historia, y si quemas tu lengua, entonces ¿qué te queda? ¿Quién sos? Exactamente. ¿Quién sos? Y eso es lo que y es lo que está pasando en la juventud de ahora. Por lo menos los adultos conocen su historia de guerra, pero los jóvenes ahora, híjoles. Ok, claro. Sigamos conversando sobre el sujeto aquí, desde el sujeto histórico, como habla mi maestro, ¿no? Desde el sujeto histórico hablando, ¿sí? Entonces, ahora vives en la colonia Nuevo Porvenir. Nuevo Porvenir. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que están establecidos ahí? Hace ya como 25 años, 26 años, sí. Claro. Porque antes llegaron y me parece que se establecieron en Loma Linda, algo así, Río Loma Linda. Ese es otro poblado chuj también. Fueron campamentos de refugiados en donde llegaron mis papás y el nuestro se llamaba Porvenir 1. Porvenir 1. Ya, un campamento refugiado ahí a las faldas de los lagos de Montebello. Claro. Y tú de niño, o de lo que te cuentan los abuelos, los padres, las abuelas, las madres, ¿cómo empezaron a establecer ese vínculo con la madre tierra, Diego? ¿Cómo empezaron los chujes a establecer ese vínculo con la madre tierra en la comunidad de Nuevo Porvenir? En primera, es la memoria, ¿no? La memoria. Los abuelos tienen memoria de que por ahí pasaban nuestros abuelitos para pedir en el tiempo de la cosecha, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de la cosecha del maíz venía la peregrinación de los tojolabales, ¿no? Que pasaba por Zapaluta y se iba a Zacatepec. Ahí tenemos un cerro que le llamamos Zacatepec o Cerro Milagros, que en su momento, y todavía se sigue diciendo, las distintas religiones lo llaman que es del demonio, ¿no? Es del diablo. Claro. Pero nuestros abuelos dicen no, aquí pasaban para rezar y que les vaya bien hasta llegar a Huachaclajún, San Mateo, Ixtatán, Guatemala, para pedir la lluvia. Eso fue en su momento, ¿no? Después nos asentamos ahora en Nuevo Porvenir, las dinámicas son distintas, ¿no? Ahora como vivimos no tenemos absolutamente nada, ¿no? Los abuelos, como siempre, pues, rezando para que nos vaya bien, para que encontremos comida, para que encontremos agua. Muchos años, alrededor de 10 años quizá, de no tener agua y vivir de los pocitos. Y eso es verdad. Pero, y como digo, ya la cuestión de la religión ya estaba muy presente, como en todo, ¿no? 500 años. Si te ven rezando ahí en tu tierra, no como pasa acá. Por ejemplo, en las comunidades celtales yo veo que ahí están echando su vela, su candelita, conectándose con la tierra y no pasa nada, pasa así ya, ¿no?
Pero allá te ven rezando en tu tierra, le está rezando al diablo, ¿no? Y el que y la sociedad, la comunidad castiga, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer, porque si no me van a decir que soy brujo. Entonces lo que hicieron los abuelos, agarramos un pedacito de nuestra tierra acá, lo llevamos ahí en nuestra casa y le rezamos para que nuestra cosecha resulte, ¿no? Empezó a ser un tanto más limitada, pero la tradición oral y todo lo que nuestros abuelos recuerdan de sus abuelos y las historias, pues la conexión, como en casi la mayoría de los pueblos mesoamericanos, es tremendamente fuerte, ¿no? Después de todos estos momentos, pues mi papá empezó como también a pensar, ¿y por qué yo no lo hago? Si me dicen que soy esto, pues no importa, yo voy a rezar por mi cosecha. Y por eso es que decía, el trabajo y la milpa es, aparte de la lengua, la vestimenta, es parte de la identidad de los pueblos indígenas, sí. Trabajar la tierra. Entonces, ¿tú cómo fuiste aprendiendo el chuj y el español? Porque al aprender una lengua estamos aprendiendo el mundo. Sí, sí. ¿Cómo fuiste aprendiendo ambas lenguas? En primera, pues como decimos, ¿no? Crecí, soy parte del pueblo, no porque no hable la lengua, porque todo lo que comemos, todo lo que vivimos está en chuj, ¿no? Mis papás hablaban chuj, mis abuelos hablaban chuj. Y sí, Mulahel, anda a trabajar. Ya está en chuj, lo entendía, y lo que me costaba era hablarlo, ¿no? Pronunciar las palabras. Y yo decía, es que mi lengua está bien sonsa, ¿no? Como órgano, sí, no puedo pronunciar las glotales. ¿Qué va a hacer cuando uno reflexiona? Es que tenés esa dificultad, tiene historia. Hay una negación. No puedo hablar en el transporte público en chuj porque van a decir, este es indio, guatemalteco. ¿Qué hace acá? Como muchas veces se nos dijo cuando estábamos en la secundaria, en la prepa. Incluso en la prepa nos pusieron para personas con habilidades distintas, que se queden 2 horas extra para aprender a hablar español. Cuando éramos mejores escribiendo y hablando español que los otros compañeros que tienen como lengua materna la Castilla, ¿no? Pero solo con el hecho de ser indígenas se nos condicionaba a quedar 2 horas extra, ¿no? Eso fue el proceso, y después de que uno cae en cuenta de que, oye, no tiene de nada malo aprender, conocer varios idiomas, mejor si es tu lengua materna. Y mi papá fue el que insistió, tienes que aprender. Ahora que ya conoces cuál fue el proceso, ahora ya no hay ningún pretexto para no aprender el chuj. Entonces, pues comenzamos. Me ha costado, sí, pero ahí vamos. Claro. Pero ahí vamos, ahora con la escritura, ¿no? Total, ¿no? Me pareció demasiado hermosa la imagen, ¿no? Esta que destacas, ¿no? El no poder pronunciar las glottales tiene historia. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Humanismo que transforma.